Un día de hoy, pero en 1973, el Congreso Nacional aprueba un proyecto de resolución que declaraba al gobierno del presidente Salvador Allende como inconstitucional. Han pasado exactamente 50 años de ese día y la derecha hoy logró aprobar en la Cámara de Diputados y Diputadas que se leyera parte de aquel proyecto. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el punto de todo esto? De inmediato vinieron las reacciones. Hubo parlamentarios censurados, gritos y un ambiente que solo demuestra una cosa. Chile está lejos de ser un país reconciliado. ¿Por qué? Las razones son múltiples y debatibles, pero podemos tener cierto consenso en que sin justicia y reparación y con miles de familias que aún no saben dónde están sus seres queridos, soñar con un país en paz y reconciliado de verdad es simplemente una utopía. En otra noticia, finalmente renunció la embajadora en el Reino Unido, Susana Herrera, tras la polémica que se desató con su fallido intento por conseguir 5 millones de dólares de la Gobernación Regional del Biobío. De no haber estallado el caso Democracia Viva, ¿qué se habría sabido de este plan? Nunca lo sabremos, pero lo que sí está claro es que a la hora de asignar dineros públicos debemos ser mucho más rigurosos. Y no es tan difícil. Daza lo ha explicado aquí en el programa. Es cosa de hacer bien la pega a la hora de discutir el presupuesto nacional del próximo año. Y bueno, en otras informaciones, vuelven las manifestaciones y evasiones del transporte público. El metro tuvo que cerrar varias estaciones el día de hoy tras las protestas de estudiantes por el alza que tuvo el sistema la semana pasada. Esto preocupa al gobierno y razones tienen. Es cosa de recordar lo sucedido en el mismo lugar hace 4 años atrás. Hoy me acompañan la secretaria general de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés, y los exministros, el Renovación Nacional, Mario Desbordes, y el actual Comunes, Marcelo Díaz. Aquí comienza Tiempos Violentos. Hay varios familiares de torturadores y genocidas. Parece que están defendiendo a sus familias. Bueno, nosotros defendemos la vida, a nuestras familias y a nuestros compañeros y compañeras. Y váyanse a la mierda con su indecencia negacionista que reivindica el golpe. Y si nos pretenden callar, les quiero decir que ni la dictadura lo hizo. No lo van a hacer. ¡Bravo, bravo, bravo! Así que aquí estamos. Ahí teníamos las reacciones, las fuertes declaraciones de la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, tras lo ocurrido en el hemiciclo. Vamos a estar comentando sus declaraciones, todas las reacciones de lo que sucedió en el Congreso. Luego de saludar, por supuesto, a Mauricio Daza. ¿Cómo está, amigo mío? Buenas noches. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Tiempos Violentos. Bueno, vamos a analizar qué pasó en la Cámara. Oiga, sobre todo, ¿qué pasó con los diputados oficialistas que no estuvieron y que si hubieran estado no se habría aprobado de partida este proyecto de acuerdo? Bueno, de eso lo vamos a conversar. También el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que hizo el Senado en contra del decreto que establecía la Comisión contra la Desinformación. Bueno, vamos a analizar ese y muchos otros temas esta noche acá en Tiempos Violentos. Opinión en 10 segundos respecto de las declaraciones de la diputada Pizarro para nuestro primer invitado esta noche, Mario Desbordes. Buenas noches, Mario. Bueno, el gobierno no fue capaz de más o menos encauzar la conmemoración de los 50 años al revés, le echó más fuego, ¿cierto? O más leña al fuego. Y estas son las consecuencias, pues de lado y lado tironeos que la verdad que a la gente le importan re poco. Mira. ¿Qué piensa Marcelo Díaz, también exministro, exmiembro del Partido Socialista? Hoy en Comunes, Marcelo, te escuchamos en 10 segundos. Buenas noches. Buenas noches. La derecha está viendo un retroceso democrático, sus convicciones democráticas, vuelve atrás, reivindica el golpe, hace caso omiso a las condenas que en su momento hizo a la dictadura de violación de derechos humanos. Creo que es lamentable para el país este retroceso democrático de la derecha. Perfecto, un poco la línea de lo que planteaba la expresidenta Bachelet. Cuando se cumplieron 30 años había partidos que condenaban el golpe y que hoy no lo hacen. Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana. Buenas noches, 10 segundos para usted. Bueno, yo creo que lo que hizo la derecha fue innecesario. Es como no tener ninguna empatía con el dolor que aún sigue teniendo muy buena parte de la gente que no tiene respuesta todavía de sus familiares que fueron desaparecidos. Yo hablaba de eso un poco al comienzo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la idea de este hecho político en particular que saca adelante la derecha con cierta complicidad del oficialismo? Estoy de acuerdo con Mauricio, había muchos parlamentarios oficialistas que no estaban. Vamos a revisar aquello. Innecesario, dice Cecilia, Mario. ¿Para qué se hizo esto? Porque estamos en una dinámica de la culpa la tuviste tú, la culpa la tuviste tú no condenas la violencia, tú no condenas al Partido Socialista que andaba en ese minuto con granadas, dinamita, varios de ellos, declarado por ellos, no por mí. Entonces yo te hago condenar esto otro, yo pongo esto otro sobre la mesa y al final entramos en una dinámica de tú eres el más malo,
tú eres el negacionista. Yo a la diputada y a todo el que está mirando vuelvo a insistir en lo que es el programa anterior. Veamos el informe RETI. El informe RETI que es súper claro. Hace un análisis respecto de las causas del golpe, bien sincera, bien cruda. Don Pepe Salaquet, don Raúl Rettig, entre otros. Luego dice que son violaciones a los derechos humanos. Y ahí tenemos un retroceso gigante. Porque para los que estaban hablando en ese panel, violaciones a los derechos humanos solo son unas. Y algunos muertos son más importantes que otros. Entonces, entrar en esa dinámica es lo que no podemos hacer. Hay que condenar la violación a los derechos humanos, hay que condenar que se quiebre la democracia, hay que condenar la violencia política, hay que condenar el uso de las armas como herramienta política, hay que condenar el actuar de los agentes del Estado, de los frentistas, de los lautaristas. Hay que de una vez por todas hacer una condena en serio, como lo que hizo Uruguay recién, en 15 minutos, con un expresidente que fue guerrillero, parado al lado de un presidente de derecha, y en 15 minutos todos ellos fueron capaces de decirle a Uruguay un nunca más de verdad, contundente, amplio, y no el nunca más de lo que a mí me interesa, apuntándote a ti con el dedo en el otro. Parece que aquí en Chile estamos a años luz de la versión uruguaya. ¿Qué dijo el diputado Gonzalo de la Carrera? Veamos. Muchas gracias, presidente, de nuevo por darme la palabra para un punto incidente. El artículo 90, numerales 6 y 7. Yo quiero preguntar por qué la vicepresidenta de la Cámara del Partido Comunista, Carmen Hertz, contraviene el reglamento y está ocupando en su solapa un cartel cuando están prohibidos para todos los demás parlamentarios. ¿Hay algún privilegio por estar sentado en la vicepresidencia de la Cámara para contravenir el reglamento expreso que tenemos que cumplir todos los parlamentarios? Y le pediría a la vicepresidenta que no me grite, porque yo estoy hablando del presidente, con todo respeto, sin faltar la palabra y sin subir el tono de voz. Lo único que estoy pidiendo es que ella respete el reglamento, porque ser vicepresidenta de la Cámara no le exime del reglamento que todos los demás tenemos que cumplir. Muchas gracias, presidente. Ya, el diputado de la Carrera se refiere al reglamento, ¿cierto? Respecto de que desde el 1 de agosto no pueden haber imágenes, ¿cierto? Las pancartas, de hecho, por lo mismo fueron censurados. Y la diputada Carmen Hertz, que es la primera vicepresidenta de la Cámara, está en su solapa con la imagen de su marido, detenido, desaparecido, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, si vamos a entrar a ese detalle, ¿a dónde va a llegar la conversación? Esto puede derivar en cualquier cosa, Marcelo Díaz. Mira, yo creo que esto expresa muy bien lo que estamos viviendo hoy, no hace 30 años. Y tiene razón, efectivamente, la presidenta Bachelet. Hace 30 años la derecha quería comprender una interpretación de los hechos que la asumiera también. Todos nos vamos a acordar del cinismo de Emilio Cheire cuando le dice a Ernesto Lechterman, después de pronunciar nunca más, Ernesto Lechterman, hijo de diputados políticos en el Valle del Elqui, papá y mamá, cuando él tenía pocos años de vida. Y le pregunta si se leyó el informe Rettig y Cheire tuvo que reconocer que no se lo había leído. Una impostura, ¿no? Una aparición ante la opinión pública como un comandante en jefe que estaba por el nunca más y hace poco investigado y sancionado por ser partícipe de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en La Serena. ¿Y qué vemos hoy día? A un señor de la Carrera, desquiciado como siempre, que jala a él y los republicanos a la derecha a posiciones mucho más de derecha. Por eso digo que hay una regresión, un retroceso en la derecha que representa a Mario, Macaya, Paulina Núñez y otros más, Belolio, y me refiero a la UDI y a la Revolución Nacional, a pesar de que en sus partidos hay exfuncionarios de la dictadura, cómplices pasivos de la dictadura. Cito al expresidente Pinochet, Piñera. Pinochet no fue presidente, fue un dictador solamente. Entonces, esta presión de la ultraderecha de los republicanos hace que la derecha se endurezca y reniegue de aquellas cosas que afirmó, que haga un poco lo de Cheire, una impostura respecto de lo que había afirmado hace un tiempo atrás. Porque la verdad es que hay que ser bien miserable para interpelar a Carmen Hertz, que efectivamente, más allá del reglamento, tiene colgada una foto de su marido, Carlos Berger, ¿sí? Que también fue víctima de la violencia de la dictadura. Entonces, pucha, yo espero ahí sinceramente que no retrocedamos 20 años, que aquellas fuerzas de derecha que fueron capaces de reconocer, más allá de la interpretación de los hechos históricos, porque hay un consenso universal, el derecho internacional establece con claridad, con nitidez, que es una violación a los derechos humanos. ¿Cuándo se cometen? ¿Quién es el responsable? Y sobre eso yo entendía que habíamos ido construyendo un entendimiento transversal que es la base de un nunca más. Por eso es que en Uruguay se puede hacer lo que hace Pepe Mujica y otros, claro, porque ahí no hay duda alguna respecto del horror desatado del golpe de Estado en Uruguay, lo mismo en Argentina. En Chile, todavía lamentablemente, sobre eso hay una parte de la derecha que o lo cayó, lo que creía en su momento, o fingió un compromiso nunca más. Hoy día, presionados por la ultraderecha, están estas tesis
a mi juicio, revisionistas de sus propias convicciones o sus propias afirmaciones. Voy al tiro con Cecilia, pero Mario, respecto a lo mismo, ¿qué pasó en la derecha? Si en la época de los 90 y los 2000 el eje o la bisagra estaba en torno al PS, hoy día está en Chile Vamos. Es el fenómeno republicano el que ha hecho que sectores de tu partido y de la UDI se vayan a la extrema derecha. ¿Estás de acuerdo tú con lo que se vio en el Congreso hoy día? No, primero, yo creo que la visión parcial la tiene, con el respeto que le tengo, Marcelo Díaz. ¿Qué es violación a los derechos humanos? Dice el informe Rettig. Y hace un largo análisis con intervenciones brillantes de José Salaquet y de Raúl Rettig, de por qué no solo los agentes del Estado. Ellos dicen, la tesis vigente, mayoritaria, solo los agentes del Estado. Pero hay varias otras tesis más modernas, en donde otros también, y explican por qué otros también. Porque yo sí me leí el informe Rettig de arriba a abajo y lo tengo ahí. Y creo que es un documento que debería ser la piedra angular para la discusión de lo que viene. Primer punto. En segundo lugar, la regresión que estamos viendo es una regresión sobre todo de el intentar instalar la idea de que el 70, 69, 72, el PS, por ejemplo, era un partido absolutamente democrático, etcétera, cuando sus declaraciones públicas hablaban de que la revolución era inevitable, que la vía armada era la línea correcta, y le hicieron la vida a cuadros al presidente Allende. Ellos. No tienes para qué leer el libro de Mansuy, que lo recomiendo, las memorias del presidente Elwin, que ya voy en más de la mitad, todo el privilegio de escuchárselo a él, el tremendo privilegio de escuchárselo a él. Entonces, la regresión, fíjate, a mi juicio es bien masiva. Luego, la declaración de la Cámara, que ¿era necesario recordarla? No lo sé, los parlamentarios lo verán. Pero ¿miente esa declaración? ¿El gobierno del presidente Allende no se había salido y no había quebrantado la Constitución? En mi opinión, sí la había quebrantado. ¿Tú estás de acuerdo con esa declaración del de la 73? Cámara? Absolutamente. El gobierno del presidente Allende quebrantó el orden institucional del país. Totalmente, lo dijo la Contraloría, lo dijo, y el Partido Socialista en ese minuto decía, mira, me importa un rábano lo que digan las instituciones burguesas como la Corte Suprema, la Contraloría, etcétera. Esa era la dinámica de la época. Entonces vamos a entrar en eso ahora, en vez de decir, ¿sabe qué? Condenemos todos estos hechos. Yo vuelvo a insistir, informe Rettig. ¿Por qué se produce el golpe de Estado? Dice el informe Rettig. No es nuestra misión, dicen ellos. Pero queremos hacer un análisis respecto a aquello. Y fíjate que esos prohombres hacen ese análisis, y eso yo entendía que era el consenso que teníamos, pero resulta que ni siquiera tenemos ese consenso hoy día. Ahora nos quieren, hay que escribir la historia completa de nuevo. Entonces, yo la verdad que lo lamento, es triste, es doloroso que veamos que probablemente a algunos les da vergüenza. Yo tengo amigos que en ese minuto andaban efectivamente con el AK-47 y un ex canciller que es mi amigo dice, yo fui a buscar la dinamita, el revólver esa tarde. Cecilia, ¿el presidente Allende quebrantó el orden institucional del país como afirma ese proyecto de resolución del 73? Bueno, yo creo que la historia no hay que desconocerla de los tiempos que se vivían en ese minuto, pero también recordemos de todo el boicot al gobierno de Allende que hubo, no solo político, sino que también económico. Entonces, efectivamente, el país estaba absolutamente ardiendo, pero eso no era responsabilidad solo de una persona, po. Entonces, cuando la derecha insiste en dividir el país y colocar esta declaración, que en el fondo es cero respeto, porque aquí no ha habido ningún aporte para poder encontrar. El informe Rettig, ok, pero el informe Rettig establece que la violencia se ejerció hacia las personas, pues, desde el Estado. Y la simetría de violencia es enorme, porque ahí tiene a todo un ejército armado, pues. Ahí tiene a todos los que se supone que cuidan a la ciudadanía, deteniendo personas, haciendo desaparecer personas. Es harto distinto cuando se quiere empatar algo que no fue simétrico, sino que algo que fue absolutamente abusivo del Estado, pero de las Cecilia, Fuerzas Armadas, contra las personas, contra dirigentes sindicales, pero Cecilia, contra hay dirigentes personas políticos. que en nuestro país afirman que ese proyecto de resolución del 73 fue parte de los argumentos que encontraron en el Ejército y las Fuerzas Armadas para ejecutar el golpe. Que Bueno, ok, era el Congreso una se manifiesta así, nosotros en esto nos afirmamos y vamos. Y ese proyecto de resolución fue votado y fue firmado con gente de la democracia cristiana. Sí. Una Sí. DC que hoy día le dice, no, esto no, la DC Por supuesto, no quiso ir con esto. Por supuesto, Sin así embargo, como el en las 73 sí memorias fue. de Elwin, que está leyendo Mario, que es un tremendo libro,
Elwin también reconoce que la posición oficial de la democracia cristiana no fue la correcta. Y la que fue correcta fue la declaración de los 13 que se opusieron al golpe. Entonces, de los 13 demócratas cristianos que se opusieron al golpe. Entonces, claro, uno puede seguir apelando a otras cosas, pero colocar esto en el Parlamento es reírse, es burlarse, es violentar a las víctimas, es innecesario. Y lo que hace Gonzalo de la Carrera, que es un hombre violento y que ya es un hombre que en cada declaración que hace infama, violenta, falta el respeto, puede decirlo con muy buenas palabras, pero falta el respeto a las personas que aún están buscando a su gente, que no la pudieron encontrar nunca. Entonces, yo creo que aquí todos somos responsables como dirigentes. Y cuando uno va como dirigente y empieza a azuzar el ambiente, es que está esperando entonces que esto arda en llamas. Es lo mismo que el estadio, es lo mismo que las barras bravas. Cuando los jugadores en la cancha se agarran a combo, ¿qué hacen las barras bravas? Lo mismo. Terminan Bueno, azuzando un la dirigente barra. político tiene mayor responsabilidad con esto. Sí. Y me llama la atención lo que hicieron en el Parlamento. Mauricio Porque eso Daza, no se hace. perdón, Mauricio Daza. Su opinión, su visión respecto a esto que estamos viendo, si quiere respecto a la visión histórica también, bienvenido. Sí, a ver, bueno, efectivamente hay varios aspectos que uno puede analizar y abordar lo que ocurrió el día de hoy. Veamos, respecto al documento propiamente tal, se ha instalado un discurso, ¿no? En el sentido de que sería esta declaración precisamente de la Cámara de Diputados de un día 22 de agosto de 1973, por medio del cual la Cámara de Diputados habría declarado inconstitucional el gobierno de Allende y poco menos que habría mandatado a las Fuerzas Armadas para un golpe de Estado. Todo eso es mentira. Esta declaración no declara inconstitucional el gobierno de Salvador Allende. Es cosa de leerla. Sin embargo, sí hace algo que es muy serio y grave. Da cuenta de un conjunto de infracciones graves al Estado de Derecho, el cual se imputa al gobierno de Salvador Allende. Y acto seguido llama, porque usted dirá, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque cuando usted declara inconstitucional algo, entonces, bueno, ¿qué es lo que corresponde? Lo que correspondía bajo la Constitución del 25, ojo, era acusación constitucional contra el presidente de la República. Ese mecanismo estaba. Y fíjese cuál era la causal. Infracción grave a la ley o a la Constitución. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Porque no había la mayoría. No estaban las mayorías para poder destituir al presidente Allende, y menos después de la última elección parlamentaria, algunos meses antes de esta declaración, donde las fuerzas de la Unidad Popular, lejos de retroceder en el Congreso, avanzaron en el Congreso. Pero punto y aparte se da cuenta de una serie de actos graves. Y fíjese lo que dice esta declaración. Señala, le corresponde poner término inmediato a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes con el fin de encauzar la acción gubernamental por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional. O sea, lejos de llamar, digamos, a ponerle término a el orden constitucional, se estaba llamando a respetarlo. Así que tampoco era un mandato a las Fuerzas Armadas para los efectos de que hicieran el golpe de Estado, y menos un golpe de Estado que, entre otras cosas, cerró la Cámara de Diputados. Ahora, obviamente, el problema es que acá se cuenta una parte de la historia, ¿no? Y se toma un evento particular sin tener todo el contexto de personas que tampoco sabían lo que se venía. Yo no creo que la democracia cristiana hubiese suscrito esto si hubiese sabido la dictadura que venía, donde muchos de sus militantes también fueron víctimas, ¿no? De abusos, de violaciones graves en contra de los derechos humanos. Entonces, además, fíjense, otra cosa, acá lo que se pide no es leer el texto completo, porque si uno quisiera hacer un análisis profundo, lo que habría que leer son todas las partes del documento donde se hace una relación de hechos graves que se le atribuyen al gobierno de Salvador Allende. No, en este caso solamente la parte resolutiva, o sea que no dice nada, no se entiende por sí misma. Entonces dijeron, ya lean esto nomás para pasar finalmente el gol y generar, ¿no?, todo este conflicto. Y la verdad es que es lamentable porque se va degradando nuevamente el debate público. Otra cosa que quizá es de menor importancia de lo que estoy señalando, pero también es relevante para la situación política actual. Oiga, ¿qué pasa con el gobierno y las fuerzas de la coalición que se supone que lo sustentan? ¿No? Ese es un problema que también hay que analizar. Mire, puede ser parte de lo que vamos a conversar a continuación con el jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, el diputado Cuello. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarlo, gusto verlo. En una jornada que ha sido intensísima en el Congreso, en donde vimos muchísimas cosas y donde lo único que se ve claramente es que estamos lejos de tener una visión única como país respecto a lo que pasó hace 50 años atrás en Chile. Por supuesto, pero también yo creo que lo que pasó hoy día refleja que hay una deuda del Estado de Chile, una deuda también de algunas instituciones como el Congreso Nacional.
Yo creo que el Congreso Nacional, a propósito de este proyecto de acuerdo que se aprobó en la Cámara de Diputados el 22 de agosto del año 73, ese proyecto es una vergüenza histórica y que hoy día requiere una reparación, porque es sin duda un proyecto de acuerdo que se extralimitaba las funciones del Congreso, de la Cámara de Diputados, que en definitiva sirvió como excusa, sirvió como argumento para los golpistas, y se crea la paradoja que en el fondo señalaba graves quebrantamientos de la Constitución, cuando lo que decía justamente este texto era salirse completamente de la Constitución, toda vez que ya existían en la propia ¿Diputado? Constitución del año 1900. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escucho, sí, perfecto. Le quería hacer una pregunta, porque entiendo el concepto que nos está planteando, pero ustedes lo que querían era condenar el proyecto de resolución del 73. Y sin embargo, termina siendo todo lo contrario, termina siendo leído. Entonces, lo que vemos justo ahí en Cooperativa, Partido Comunista busca condenar la controversial declaración de la Cámara del 73 contra Salvador Allende y finalmente ocurre lo contrario, se lee, se genera una batahola, lo que yo apuntaba, las visiones tan disímiles que tenemos respecto a la historia. Y esto pasa, a mi juicio se lo pregunto, porque hay notables ausencias a la hora de votar. O sea, lo que Mauricio adelantaba hace un instante, el diputado Raúl Leiva, comunista, no estaba. Boris Barrera no estaba. Carol Cariola no estaba. Alejandra Plasencia no estaba. Raúl Leiva es PS. Marisela Santibáñez. Y oficialistas, ya saliendo del Partido Comunista, Leonardo Soto, el mentado Raúl Leiva, Raúl Soto, el PPD, Emilia Schneider, Diego Ibáñez, Erika Ñanco, Maite Orsini. Ahí lo estamos viendo, yo le estoy dando un poquito el detalle. Para nombrar solo algunos, no estaban. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó a la hora de votar? ¿Dónde está el orden oficialista? Sí, yo, haría una diferencia entre los hechos, porque lo que ocurrió hoy, esta mañana, fue que se votó una solicitud de leer un extracto de este acuerdo que se aprobó el año 73, que lo plantearon las bancadas de derecha. Pero mañana, miércoles, se vota nuestro proyecto de resolución que pide que la Cámara condene esta resolución del año 73. Ya, eso para mañana. Exactamente, pero claro, pero obviamente que haciéndonos cargo, por supuesto que todos los diputados y diputadas tienen la obligación y el deber de estar a la hora que comienza la sesión, y por lo tanto también hay una responsabilidad que hay que hacerse cargo. Más allá de que, por supuesto, hay ausencia justificada, la diputada Carol Cariola está con un problema médico, hay un diputado, Boris Barrera, que está en comisión, pero ciertamente que aquí hay una responsabilidad que hay que hacerse cargo, pero lo principal acá es que aún está la oportunidad, y eso va a ocurrir mañana. Yo espero que sí estén todas las fuerzas oficialistas y todo aquello, más bien, más que oficialistas, yo diría que aquellas fuerzas políticas, aquellos diputados y diputadas que tienen sentido democrático. Yo creo que esto va más allá incluso del oficialismo. Yo hoy día sí saludo que, por ejemplo, los diputados de la democracia cristiana que estaban presentes votaron en contra de este documento, y eso también habla muy bien que ha existido una reflexión histórica. Usted como jefe de bancada, me imagino que llama, les pregunta, oiga, diputada Cariola, diputado Barrera, diputada Plasencia, diputada Santibáñez, ¿dónde estaban? Porque yo le nombré al menos 12 o 13 y perdieron por menos de 8 votos, si no me equivoco. O sea, esto se pudo haber sacado adelante perfectamente. ¿Qué respuesta le dan? Bueno, como digo, hay una responsabilidad de cada uno personal de estar a la hora de la sesión, pero por supuesto nosotros estamos haciendo hincapié en nuestro comité y por supuesto en el resto de las bancadas. Hemos conversado con el resto de los jefes de bancada del oficialismo, insistiendo en la necesidad de que estemos para poder votar estos proyectos que pueden tener significado, pueden ser relevantes. Exacto. Entonces, yo espero que esto también sirva como una lección para que en adelante todos podamos concurrir con nuestros votos para debatir este tipo de cosas. Ahora, igualmente quiero mencionar que acá hubo un artilugio, una maniobra, porque esto era un proyecto de acuerdo encubierto, y ahí el presidente de la Cámara cometió un error porque no hizo caso de la argumentación que nosotros sostuvimos en el punto de reglamento respecto a que no correspondía que se votara ese documento, sino más bien la derecha podía hacer lo mismo, pero en el momento pertinente, que era el proyecto de resolución. Pero claro, en definitiva se saltó el reglamento. Ya, entonces mañana se va a votar este proyecto para poder condenar lo que se aprobó el 22 de agosto del año 73. Una última, no nos queda nada para el 11 de septiembre, para cumplir 50 años del golpe. ¿Cómo calificaría usted el ambiente en el que está el país de cara a una fecha tan histórica y en que además a ustedes les toca gobernar? Bueno, primero quiero decir que ojalá que mañana todos aprueben este proyecto de acuerdo de la diputada Daniela Serrano, porque sin duda que va a contribuir también justamente a dar un debate más democrático. Y yo califico que hoy día hay un ambiente que más bien ha estado dominado un poco por el silencio. O sea, yo creo que hay que ser crítico con el debate público hoy, y creo que
hay un retroceso desde el punto de vista cultural y político respecto de la apreciación del golpe de Estado y también de las violaciones de los derechos humanos. Yo creo que incluso la derecha ha retrocedido mucho. Cuando se cumplieron 40 años del golpe de Estado, el expresidente Piñera habló de los cómplices pasivos. Hoy día la derecha está reivindicando a Pinochet, está reivindicando el golpe, está reivindicando estos proyectos de acuerdo. Probablemente mañana van a reivindicar también la intervención norteamericana y todos los dólares que recibieron. Entonces, creo que hay un retroceso bastante gigantesco en 10 años y eso Y por lo es mismo, preocupante. y por lo mismo le pregunto respecto al desempeño del presidente Boric y su gobierno de cara a esta fecha, ¿cómo lo calificaría? Yo creo que el gobierno ha hecho un empeño por hacer una conmemoración a la altura de las circunstancias. Creo que, claro, los cambios de la responsabilidad, por supuesto que tal vez conspiraron contra una continuidad en el desarrollo de la planificación de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero no obstante ello, creo que es tiempo y todavía tenemos tiempo en las instituciones para poder, digamos, desarrollar eventos que de alguna forma recojan la valía histórica de este acontecimiento, pero eso, por supuesto, también en coordinación y con la participación de otras expresiones espontáneas de las agrupaciones de familiares de víctimas, del movimiento de derechos humanos, de los partidos políticos. O sea, acá hay muchos actores también de la sociedad que están conmemorando y desarrollando un sinfín de iniciativas para reivindicar, primero, Perfecto, el legado de diputado. la Unidad Popular y, en segundo lugar, también reivindicar a las víctimas de la dictadura cívico-militar. Diputado comunista Luis Cuello, jefe de bancada del Partido Comunista, gracias por el contacto con el programa a esta hora de la noche. Que esté bien. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Chao, diputado, nos vemos. Es importante el tema del orden oficialista a la hora de votar. Estaban los votos de la democracia cristiana. Es que eso y es no- inconcebible, Eduardo. Mira, aquí también hay una responsabilidad política del gobierno. Y no son responsabilidades individuales, como dice el diputado Cuello. Aquí son responsabilidades, ellos representan o a un partido o al gobierno. Entonces aquí hay responsabilidad institucional respecto a esto. No puede volver a pasar. No puede volver a pasar que los diputados no estén trabajando. Y resulta que ¿quién sostiene? Uno de los que sostiene el Partido Demócrata Cristiano. O sea, ¿sabes qué? Esto es el mundo al revés. O aquí son electos para trabajar o yo no sé para qué cosa, porque esto no está funcionando. Mario, hay un desorden oficialista gigantesco, pero de cara a los 50 años, también uno no ve una mirada única y ve que el acuerdo ya no va a ser más transversal. Termina siendo una mesita chica con, bueno, los que quieran venir, los que quieran estar. Obviamente no hay acuerdo y cuando uno escucha acá mismo el panel, yo lamento las palabras de Cecilia, por ejemplo, parece que uno porque condenara o quisiera condenar el intento de revolución por la vía armada de determinados partidos que llevaron a la fractura democrática, uno después también entonces avala la violación de los derechos humanos. Uno. Dos, el informe Rettig es súper claro, le guste a Marcelo, a Cecilia, son violaciones de los derechos humanos también los asesinatos que cometieron lautaristas, frentistas. Nadie discute que el aparato estatal es mucho más poderoso. Los otros estaban financiados por varios países, ¿no es cierto?, desde fuera y tenían equipamiento, armas, etcétera. Pero vamos al punto que yo, mira, no voy a explayarme, no es necesario de nuevo. Mis muertos no son distintos a los otros muertos. Y a mis amigos asesinados no tengo por qué aceptar que pretendan, ¿cierto?, poco menos que son un dato de la causa, como dijo el asesino, Héctor Maturana Ursúa, frente a Manuel Rodríguez asesinado, y aparece en el informe Rettig, ¿cierto?, Juan Carlos Amar. Entonces, el problema aquí es que si tú exiges condena a una cosa, eres justificador de las violaciones de los derechos humanos. Cuando yo condeno la violación de los derechos humanos, cuando soy súper claro, nada justifica asesinar a una persona de manera sumaria, nada justifica desaparecer a una persona, ni en la peor de las guerras. Para eso Chile había suscrito hacía mucho el Tratado de Ginebra. Nada justifica eso. Ese es el mínimo. Pero aquí el retroceso, si queremos hablar de retroceso, que yo cuestiono duramente, es que parece que la vía armada, la vía violenta, el armarse hasta los dientes, el preparar guerrilla, eso era legítimo o preferimos hacer como que no pasó. Como que las declaraciones del Partido Socialista, donde llamaba abiertamente a terminar la democracia burguesa, decía, es inevitable el enfrentamiento armado. Lo dice la Comisión Política del Partido Socialista. Por supuesto que el socialista de hoy no piensa eso. Por supuesto que la gente, los diputados socialistas no están de acuerdo con semejante cosa. Estamos 50 años después. Pero yo creo que para que estemos a la altura del Uruguay, tenemos, y por eso vuelvo al informe Rettig, que es una condena pareja. A mí, fíjate que valoro una condena en serio. Yo solidarizo con las víctimas de violaciones de los derechos humanos, con las personas que tienen la foto de su marido desaparecido, por supuesto que sí, porque son súper importantes, son dolores tremendos, son su familia. En el caso, mis amigos no son menos que eso. Y por suerte había gente de la talla de Raúl Rettig y de Salaquet
que llegaron a una conclusión que a mí me parece que eso era lo que deberíamos haber dicho hoy día. Pero hay un retroceso, efectivamente. Marcelo, nos hemos farreado como sociedad la oportunidad de tener una conmemoración de los 50 años del golpe como correspondía. ¿Cómo calificarías el trabajo del gobierno de cara a un momento tan histórico como este? Tú que estuviste en el Ejecutivo, tú que fuiste ministro. Es que sabes que yo creo que en esta vuelta el tema no está en el gobierno. Tiene que ver con lo de Uruguay, que lo ha puesto varias veces Mario sobre la mesa. Insisto, en Uruguay hay convicción transversal de que nunca más un golpe de Estado, nunca más violación de derechos humanos. ¿Por qué aquí no? Porque aquí quienes que todavía defienden a la derecha, o sea, a la dictadura, quienes buscan los peros. Mira, tú puedes tener 40 interpretaciones sobre esa declaración de la Cámara de Diputados. 40. Pero no es un pero para decir pero, no. ¿Condenas o no condenas la violación de derechos humanos? ¿Condenas o no condenas el golpe de Estado? Mire, si el golpe de Estado se empezó a preparar y pudo discutir sobre historia antes que asumiera el presidente Allende con el asesinato de Rachel Schneider. Vimos hace poco las últimas liberaciones de información de los secretos de la CIA. Declaraciones remedadas recientemente por Carlos Larraín, de Relación Nacional. En la derecha chilena hay pinochetismo, hay gente que, como el tiempo no se lo permitía, como las condiciones políticas se permitían, se plegó o se escondió detrás del nunca más. ¿Qué le dijeron al presidente Piñera cuando habló de los cómplices pasivos? Traidor. ¿Cuánto encono encontró la derecha por esas declaraciones? Entonces hubo gente que en ese tiempo el viento iba en contra, entonces se refugió en sus convicciones pinochetistas, en su comprensión de que la violación de derechos humanos es una consecuencia de cualquier otra cosa. Entonces por eso es que el nunca más cuesta tanto en Chile, porque hay quienes han sido y fueron partidarios de la dictadura y lo han dicho públicamente de manera falaz, de manera falsa, no creyéndolo. Entonces aquí no importa cuánto esfuerzo haga un gobierno por poder establecer la conmemoración de ese hecho, de ese hito, de una manera transversal. Lo que falta es autenticidad de quienes declaran el nunca más y hoy día retroceden. Porque, para responderle a Mario, yo no tengo problema con el informe Ratti, ni con el informe Valech. Son documentos jurídicos emanados en el marco de nuestro sistema democrático y están ahí. Los respeto y los valoro, pero no los uso como excusa. Mire, si lo que dijo el Partido Socialista el 63, el 64, discutamos sobre eso. ¿Cuál es la excusa? Pero eso justifica el golpe de Estado, eso justifica la violación de derechos humanos, las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, que ahora se le agrega un componente que durante mucho tiempo no vimos tanto. Los niños secuestrados, las guaguas secuestradas dadas en adopción, que permitían no solamente continuar por otra vía de violación de derechos humanos, lucrar también con eso. Eso es lo que tenemos que... Ese es el nunca más. Y el nunca más no admite matices. ¿Puedo tener una interpretación distinta sobre el valor de esa declaración, de lo que dijo el PS? ¿Puedo ser crítico de eso? Por supuesto, muy legítimo, un juicio histórico. Pero la convicción de que un golpe de Estado y las violaciones de derechos humanos no pueden volver a ocurrir en Chile, se dice una vez y se dice clara, nunca más. Y se dice de corazón. Entonces, aquí el gobierno puede hacer el esfuerzo que quiera. Pero mientras aquellos que sostuvieron la dictadura política, económica, civilmente, funcionarialmente, no asuman que el golpe no tiene justificación, que la violación de derechos humanos no tiene justificación, entonces nunca más en Chile no va a ser tan transversal como el de Uruguay. Y este símbolo que a mí me gustaría, yo comparto con Mario, verlo, ¿no? Que opuestos, contrarios, digan de verdad, con convicción, genuinamente, nunca más no va a tener lugar en Chile. Ni cumpliendo medio siglo, ni quizás en un cuarto siglo más. ¿Le encuentra algo de razón a Marcelo de que en la derecha hay un pinochetismo escondido? La presidenta Bachelet señaló que cuando se conmemoraron los 30 años, habían partidos que condenaban el golpe y que hoy día no lo hacen. Ahí está la cuña exacta. A los 30 años del golpe había partidos que lo habían condenado, ahora ya no. ¿Por qué? Se fortaleció el pinochetismo, se hizo más conservadora la mirada, la irrupción de republicanos es muy potente también. ¿Es todo eso? ¿A qué responde? Lo de la presidenta, con el respeto que le tengo y lo que acaba de señalar Marcelo Díaz, que con todo cariño es doble estándar. La presidenta, cuando muere Fidel Castro y tuitea, ha muerto un gran luchador social. Tengo el Twitter, te lo paso. ¿Hace cuánto? Artífice de una dictadura que lleva 70 años asesinando, ¿cierto? Que lleva oprimiendo a Cuba completa. Entonces, tengo a la señora Margot Honecker acá y le rindo pleitesía y la saludo, le pido todo. Eso vamos a empezar a discutir. Y cuando don Marcelo Díaz habla en el tono que lo acaba de decir, y yo me tengo que quedar callado, tengo que cruzarme de brazos, acaba de omitir completo, si no es lo que dijo el Partido Socialista. Dejemos de intentar engañar a la ciudadanía. No es lo que dijo el Partido Socialista,
Es lo que estaba trabajando para hacer el Partido Socialista, que la hacía, sí, y la KGB se metió hasta el cogote también. Y había un lote que quería una revolución armada a la cubana, y mira las consecuencias. Como en Nicaragua, como en Cuba, como en Vietnam, como en Laos, como Camboya, como tantos otros lugares. Y hubo un golpe de Estado que provocó violaciones a los derechos humanos, inaceptables, injustificables. Sí, pues, sí, eso es todo lo que hay que condenar. Pero no las palabras, no una frase del Partido Socialista como si hubiera sido una frase romántica, ¿no es cierto? La revolución del 68. Mira, eso es una frase, no es una frase, Marcelo, perdóname. El Partido Socialista, el MIR y todas estas organizaciones políticas trabajaban de cabeza en una revolución armada. Eso era lo que se estaba viviendo en Chile. Entonces, ¿eso justifica la violación de los derechos humanos? No, no lo justifica. Y no tolero que alguien me diga del otro lado, bueno, que eso fue consecuencia de la violencia política que querían instalar y nos mataban ellos a nosotros, los matábamos nosotros a ellos. Eso es lo que no queremos. Pero resulta que sigo escuchando aquí en este mismo panel, lo lamento muchísimo, que no, es que el retroceso, ¿hasta cuándo? Sí, por favor, la gente está hasta más arriba del paraguas esta cuestión. ¿Qué eso es lo que estoy diciendo? No, te acabas de comer la mitad de la historia porque no te conviene, pues Marcelo. Pero bueno, yo la verdad es que no. Yo entiendo que una parte de la derecha diga eso y crea eso, y me parece legítimo. Pero si no es lo que creamos, es lo que dice. Anda a leer el libro Garretón, hombre, lo lanzaron ayer. Es tu frase de ahora, la que a mí me parece que se dijo hace 20 años y que hoy día desapareció. Nada de eso justifica la violación de derechos humanos. No ha desaparecido, es una caricatura que estás haciendo. Perdona, pero yo creo que no soy el único que lo ve así. No. Mira, hay muchos que ven que hoy día hay una derecha que es más tibia en su condena al golpe y es más tibia en su condena a la violación de derechos humanos. Bueno, pero ¿En porque RN el todos programa político condenan el que golpe, estamos Mario? viendo es con republicanos y republicanos ¿Cecilia? lamentablemente tira... Voy al tiro contigo, pero perdón, Mario, ¿en RN todos condenan el golpe? Condenamos la violación de los derechos humanos, condenamos la violencia política. ¿El golpe de Estado? ¿Ah? El golpe de Estado. El golpe de Estado es el último acto de una crisis política que termina matando la democracia. Y eso lo dice don Patricio Ege, no lo digo yo. No me vengan a cambiarlo. ¿Tú condenas el golpe de Estado, Mario? Condeno todo el panorama completo. Condeno la violencia política, el golpe de Estado, la violación de los derechos humanos. El problema es que ustedes hoy día están queriendo comerse todo lo previo como si hubiera habido un grupo de militares que se curaron la noche anterior, se levantaron con ganas de hacer un golpe de Estado a la centroamericana, hicieron el golpe de Estado y aquí vivíamos una democracia perfecta donde el Partido Socialista, el MIR, jugaban en las reglas democráticas y eso es mentira. El PS no jugaba dentro del marco democrático hacía mucho rato. Ya, pero ese es el análisis político, pero el golpe de condeno Estado, todo el quebrar la panorama democracia. completo. No, si no te voy a... Mira, aquí es una vergüenza cómo se intenta. De un lado, decir, mire, todo esto tiene que ver con que la Unión Soviética, y del otro lado que la CIA y el golpe de Estado no se justificó porque teníamos una democracia en regla, funcionando y los partidos eran democráticos. Mentira, eso no es cierto. No engañemos a la ciudadanía. ¿Estás de acuerdo por con favor. aquello, Cecilia? Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que aquí no hay doble lectura y bien lo decía Marcelo. Aquí se condena, aquí lo que estamos hablando, y hemos esperado muchos años y nunca pasó. Aquí nunca la derecha, porque el golpe de Estado no fue un golpe de Estado solamente un golpe militar, fue un golpe cívico-militar. O sea, aquí hubo cómplices civiles que estuvieron en la dictadura como ministros de Estado, apoyando ese régimen, pues. Entonces, aquí lo único que uno espera, más que decir excusas, que el país estaba mal, que todo lo que yo puedo compartirlo incluso, lo único que uno espera, no es que Mario, lo único que uno... No, pues ¿sabes lo que pasa? Es que aquí hubo demasiadas víctimas. Entonces no trates de poner en la ciudadanía el reflejo que esto era una guerra, porque nunca fue una guerra. Porque aquí las víctimas en cantidades, en miles de personas, está claro de qué lado eran. Entonces no es simétrico, es asimétrico. Y eso es lo que uno espera, que se reconozcan los errores. Es la secretaria general de la ADC, yo le invito a leer lo que dijo Montalva, Montalva y Elwin en su minuto. Estoy siendo objetivo, Cecilia. Pero no te burles de mí, porque yo estoy hablando con respeto. No, objetivo. Yo lo que uno espera no borres lo que es que las víctimas sientan cierta empatía de que nunca más en Chile los conflictos se van a resolver con la violencia y con quebrantar la democracia. Eso es lo que uno espera de ustedes. Y eso es lo que no hemos escuchado hasta ahora. Y es por eso la indignación de las víctimas, porque son víctimas. O sea, lo que dice Lorena Pizarro es absolutamente justificable porque ella fue una víctima. Porque si tu familiar hubiese pasado por lo mismo, es terrible. Y es terrible pasar tantos y tantos años. Mira nosotros con el presidente Eduardo Frei Montalva y el magnicidio. ¿Y qué creían que la dictadura iba a dejar huella de lo que hacía? ¿Del envenenamiento paulatino del expresidente Frei Montalva? Obviamente que no.
Y Claro. la cantidad de tiempo que ha pasado, obviamente se diluye. Ahora, Muertos los responsables De también. pronto aparecen gestos que sorprenden o que gratamente sorprenden y que vienen de donde unos menos lo esperan en estas fechas. Mire, el jefe de la Armada chilena, a 50 años del golpe, lo rescata el país. El quiebre de la democracia en 1973 no se puede repetir ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Lo dijo el almirante Juan Andrés de la Maza, que es el comandante en jefe de la Armada, que ha participado junto a antiguos presos políticos de la dictadura de Pinochet en un acto en Isla Dosso, ¿cierto? Donde se detuvo, se trasladó personas, se torturó para los 50 años del golpe de Estado. Y fue un acto simbólico que ocurrió hace semanas atrás y que caló muy hondo y que destacaban familiares de detenidos desaparecidos en un nunca más que la Armada no había realizado. El ejército ya había hecho el suyo, lo rememora, ¿cierto? Justamente Marcelo con el general Cheire. Mario, tú que fuiste ministro de Defensa, este tipo de gestos nacen de la propia institución, se coordinan con la moneda, se coordinan con el Ministerio de Defensa. ¿Cómo operan estos gestos en momentos históricos como este que acabamos de ver? ¿Cómo operó este? No tengo idea, no sería especular. Pero lo que está diciendo el almirante es exactamente lo que estamos diciendo varios, pero que es insuficiente al parecer para algunos porque están metiendo debajo de la alfombra lo que no quieren que se vea. Y vuelvo a insistir, el almirante acaba de decir lo mismo, nunca más un quiebre. El quiebre no se produjo solo. Nunca más un golpe de Estado, por supuesto. Nunca más la vía armada, nunca más la vía violenta, nunca más el Che Guevara, que era un psicópata y que aquí todavía algunos andan con la polera en el hemiciclo, literalmente. Nunca más un Fidel Castro paseándose por Chile como si nada. Nunca más la violación a los derechos humanos. Nunca más un Manuel Contreras, que era otro psicópata. Nunca más todo eso. Si el problema es que aquí los nunca más son parciales, como lo acabamos de escuchar. Ese es el problema. Mauricio Daza. A ver, pero un solo comentario. A ver, Marcelo. Es que no es así, Mario. Sí, No, ahí es donde a un mí me descaro horroriza absoluto. este retroceso. Porque es la fuerza del Estado durante 17 años, con las armas, con todo, con cámaras secretas, cárceles secretas, con tortura, con desaparición, con ejecución, Y lo persiguiendo condenamos, a miles de chilenas y Y chilenos. lo condenamos. Pero lo que Millones de pasa es que a ti los otros, los muertos, te compara dan lo mismo, te importan un rábano. ¿Quiere poner po, en la balanza eso con lo que pasó el 70, el 71? No, con lo que pasó el 11 de abril del 89, cuando asesinaron carabineros. Dice nunca más y no lo matiza. No, nunca más. ese nunca más tiene que ser parejo. Tiene que ser parejo. Usted, Marcelo, condena la muerte de carabineros, del ejército, pero por supuesto. ya en Pero es como, dictadura. No les obvio. importan un Por rábano, supuesto. si para ellos no son violaciones No, de es los un derechos juicio humanos. tuyo, pero Por sí, supuesto Una que sí, vergüenza. obvio que sí. Vergonzoso. Es evidente que sí. Pero no te Perfecto. enojes. porque- Mauricio Daza. porque uno Bueno, tiene derecho a decir ver, lo que piensa. lo Tenemos un segundo para que- continuar, por favor. Lo que hemos presenciado es el estado de la situación a 50 años del golpe de Estado. Da cuenta de que no existe aún un consenso suficiente respecto de qué es lo que ocurrió, qué es lo que debemos condenar, menos una visión histórica compartida acerca de lo que ocurrió a partir del gobierno de la Unidad Popular y el golpe de Estado y la dictadura cívico-militar que siguió, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo y el desafío, constatando de que estamos en esta situación hoy día, por distintos motivos, es tratar de empezar a generar esos consensos. Yo creo que hay que ir de menos a más. Empezar a hablar de aquellas cosas que sí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Y por lo menos constatarlo formalmente. Eso yo creo que es una oportunidad perdida en estos 50 años del golpe, ¿no? No se generó una instancia seria, real, para poder tener esa conversación y decir, ¿sabe qué? Ya, todo esto no hay acuerdo, pero tenemos algunos puntos en que sí podemos estar de acuerdo y hacer una, digamos, pronunciamiento formal respecto a este punto, ¿no? Una de las cosas que yo creo que son relevantes es decir, mire, ¿sabe qué? Para la solución de una crisis política, cualquiera que sea su naturaleza, no es un medio aceptable el quebrar la institucionalidad. Hay que esforzarse por mantener esa institucionalidad y tratar de buscar vías para solucionar esos conflictos. Como lo dijo la presidenta Bachelet, en eso yo estoy de acuerdo. O sea, no es aceptable bajo ningún ámbito el bombardear la Casa de Gobierno y la Casa del Presidente de la República. Digamos, eso no es una forma para solucionar ningún conflicto. Y creo que ahí podría haber existido algún acuerdo, ¿no? De nuevo, oportunidad perdida. 50 años del golpe vamos a seguir con este tipo de debate y quizás tengamos que esperar algún tiempo más para poder llegar a esos consensos. Pero es la situación en que nos encontramos. Revisemos el siguiente titular, a ver si les hace sentido a nuestros invitados.
El ministro Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, aboga por un acuerdo más modesto, entre comillas, por 50 años, y llama a la oposición a suscribir una declaración unilateral. El titular de Justicia aseguró que la invitación sigue estando abierta para arribar a un entendimiento a partir del 11 de septiembre. Sí. ¿Hay Solamente Mauricio? para retomar un poco lo anterior. Ya, es que este es el problema, porque en el fondo, ¿cuántos días quedan? Algunos pocos días, ¿no? Menos de un mes, 22, una claro. semana. Entonces ahora la solución es que el gobierno va a redactar un documento, ¿no? Y que va a invitar al resto a que se acerque a firmarlo. ¿Usted cree que eso es viable? El llamado a hacer una declaración por parte del presidente de la República se hizo en una radio en España. Y de alguna manera sacando, entre comillas, el pizarrón a la derecha. O sea, yo en lo personal pienso que, claro, hay mucho que sacarle el pizarrón a la derecha. Pero también pienso que si queremos tener una discusión que sea constructiva y que permita que todos los sectores, el oficialismo y gran parte a lo menos de la derecha en Chile, pueda firmar una declaración con puntos en común, es necesario generar las condiciones reales para aquello, que no es un emplazamiento en una radio en España, sino básicamente llamar a las fuerzas políticas y poder decir, a ver, ya, ¿cuáles son los puntos que tenemos en común? Porque fíjese, cualquier cosa que hubiésemos avanzado en aquello habría sido súper importante como un acto de Estado, ¿no? Para los efectos de poder tener un mínimo común denominador. Después se seguirá avanzando en otros, pero por lo menos alcanzar algunos. Hoy día se siente que no hay ninguno. Claro. Mira, ¿no? Y que hay un retroceso, de hecho. recordemos ese momento. Atención. Yo espero, y lo que como gobierno esperamos de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es, uno, que convengamos todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos. Y por lo tanto, un golpe de Estado es inaceptable. Eso yo diría que es una cosa. Y dos, que nada, ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto ni de nadie. Y yo con esos dos consensos, si logramos esos dos consensos en la sociedad chilena, me sentiría satisfecho, y eso creo que es lo suficientemente inclusivo, civilizatorio si se quiere, como para poder tener una transversalidad que nos permita tener esta conmemoración reflexiva en donde cada uno tendrá sus diferentes opiniones, pero que tengamos esos dos consensos. Esto lo hace en España a mediados de julio, hace un mes atrás aproximadamente, cuando quedaban 3 meses para la conmemoración. La forma es importante, ¿eh? Lo sí. que dice Mauricio. La forma, yo creo que en el A ver, contenido... Cecilia, yo creo que aquí te estamos hago una de pregunta acuerdo. a ti, Cecilia, en particular, porque pienso en esta declaración del 15 de julio del presidente, veo el momento histórico de los 50 años en septiembre, y de verdad creo que si alguna vez tuvimos una pequeña oportunidad de conmemorarlo como correspondía, esa oportunidad se esfumó. Se perdió por el mal manejo de este gobierno en particular, del gobierno en particular, y porque Chile no ha trabajado en 50 años, no ha trabajado correctamente el tema del golpe de Estado y de lo que pasó después. Entonces, es un poco una conversación un poco ficticia. Absolutamente. No sé qué mirada tienes tú. Yo también creo eso. Yo creo que hemos ido avanzando en este país como si no hubiese habido golpe de Estado. A eso voy. Por lo tanto, hoy día que nos encontramos y nos enfrentamos a esta conmemoración dolorosa de distintas formas para los distintos sectores del país, para todo el país, digamos, obviamente no hay consenso, porque no ha habido un trabajo, no ha habido consensos previos. Lo que dice el presidente Boris, que puede tener toda la razón, pero eso es parte de una mesa de trabajo social y política en donde vamos concordando entre todos lo que no vamos a repetir. Pero eso es un consenso que parte de este diálogo y de esta mesa de conversación. Eso es lo más parecido que conozco a hacer política. ¿Ah? Pero no puedo pretender que por decir una frase que es bastante coherente, además, y la propuesta que hace es bien coherente, no puedo eludir que la forma de hacerlo no es la adecuada, porque Chile tiene una herida todavía abierta en eso. Entonces, él como líder de Estado también tiene que darse cuenta y tener esa sensibilidad para ser partícipe a todo el mundo político, social, en ir avanzando en esto para generar los consensos. Porque ¿sabes lo que pasa en eso? Y cosas prácticas nomás. Todos los proyectos de ley se paran porque una parte no le quiere dar la otra. Entonces, el país está estancado.
Marcelo Díaz, ¿usted quiere agregar Sí. algo antes de cambiar? Sí, yo creo que aquí no veo por ningún lado que pueda enrostrársele al gobierno responsabilidad en cómo van a terminar siendo conmemorados dolorosamente o esta fecha dolorosa del 11 de septiembre. Porque si no llegamos a esas dos frases, los problemas de democracia se resuelven con más democracia y nada justifica la violación de derechos humanos, y no somos capaces de firmar, es no porque las cosas no se hayan hecho bien este último año. Tiene que ver con que en este medio siglo todavía hay quienes creen que los problemas de democracia se pueden resolver con violencia y que sí hay condiciones que justifican los derechos humanos. Punto. Porque yo no necesito tener un gran debate, ni una gran mesa de trabajo, ni un gran encuentro de muchos meses con parlamentarios y parlamentarias, con dirigentes políticos, para decir si estoy de acuerdo con que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con violencia, para decir que nada justifica la violación de derechos humanos. Debiese ser instintivo, debiese ser algo completamente autónomo de cada fuerza política, decir sí, de ahí parto, ese es el piso. Entonces no tiene que ver con cuántos meses o cuánta gestión hizo el gobierno, tiene que ver con cuánta convicción tenemos cada uno de nosotros después de 50 años de lo que significó el golpe de Estado y la violación de derechos humanos. Entonces, Sí, súper breve. Mauro, quiero escuchar a Pero Mario. lo que se dice acá, claro, en abstracto suena súper bien, pero el liderazgo político se tiene que hacer cargo del escenario político real, pues. ¿No? Y en ese ámbito, si bien esas dos declaraciones que son súper sensatas, yo te apuesto que si hubiesen existido conversaciones lideradas por quién, por el gobierno, pues si tienen el liderazgo político para los efectos de poder hablar con los presidentes de los distintos partidos en reuniones reservadas, ¿no? Para los efectos de poder llegar a un consenso, se habría de más hecho algo que hubiese sido significativo. Oye, se nombró a Patricio Fernández. ¿Qué hizo Patricio Fernández? ¿Ah? No hizo demasiado, no tuvo contacto con las organizaciones de derechos humanos, no tuvo contacto de ninguna manera con los actores relevantes políticos para los efectos de poder obtener una declaración de esa naturaleza. Se le saca y se manda esto al Ministerio de Cultura. Mira el desastre que hay en el Ministerio de Cultura. Bueno, y el propio gobierno estableció como uno de sus ejes, ellos lo eligieron, la conmemoración de los 50 años. Eso involucra asumir un liderazgo. Tú no puedes decir esto, mire, ¿sabe qué? En una radio en España. Sí, firmemos esto, por muy sensato que sea, en un ambiente que está absolutamente caldeado. Entonces, ese es el problema, ojo, y con una fuerza política que reivindica la figura de Pinochet y la dictadura como republicano. Entonces, ese es el tema acá. Yo creo que también fue una farra, una oportunidad perdida por parte del gobierno para poder generar las condiciones necesarias para tener una declaración. Y ahora estamos en una discusión que la verdad, que como se ha dicho acá, la gente ya la ha escuchado demasiadas veces y volvemos exactamente a lo mismo sin ningún consenso mínimo respecto a esto. Quiero escuchar a Mario Desbordes para cerrar. Mario. Tres cosas rápido nomás, y yo creo que este debate es completamente estéril. Primero, el documento, y lo único que difiero de Mauricio Ossa es que el documento sí está y la reflexión se hizo, y vuelvo al mismo punto que parece majadero, el informe Rettig. Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que hay un retroceso en 30 años gigantesco en donde queremos tapar la mitad del informe Rettig. Dos, el presidente hace ese llamado, empodera a Pato Fernández, y yo también quiero agregar, sí, que Fernández sí se juntó con mucha gente en reserva, sí conversó con muchas personas, y estaba avanzando en una lógica, en lo que señala el informe Rettig, pero lo sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Porque la izquierda más dura, cuando el presidente dice los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y no con violencia, y uno le dice, perfecto, check, te lo firmo, violencia política, violencia a las Fuerzas Armadas, violencia a los carabineros, del que sea. No, solo violencia de los agentes de chuta. Luego, nunca más violación de los derechos humanos, te lo firmo, perfecto, al tiro, check. Nunca más violación de los derechos humanos del de la DINA, del que sea, también del frente. Pues solo del de la. Entonces, ese es el problema. Queremos escribir la historia para un sector, se saca a Patricio Fernández, se instala para poner una verdad oficial, y entonces ese documento, que debió haber sido el central en esto, lo mejor lo metemos debajo de la alfombra. Queda en el camino. Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con más Tiempo Violento. No se vayan.